Dios les bendiga, mis amados hermanos. A través de este video quiero compartir una palabra que ha estado haciendo eco en mi corazón y que siento de que a estas alturas de la vida puede ser muy importante para alguno de nosotros o para muchos de nosotros, donde quiera que se encuentren. Quisiera leer una palabra en Primera de Reyes, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, en el verso 15, que dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Lo voy a dejar hasta allí. Hay mucho más que leer ahí, pero lo que en sí quiero compartir en esta ocasión es de cómo muchas veces en la vida nosotros podemos tomar caminos equivocados, caminos que pueden afectar nuestras vidas para siempre, que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas de una manera bastante equivocada. La porción realmente que he leído es concerniente al profeta Elías. El profeta Elías, muy conocido por todos, tremendo siervo de Dios, un hombre que hacía, si él oraba, hacía detener la lluvia; si él oraba, hacía que volviera a llover, hacía que cayera fuego del cielo incluso. Era un hombre tremendo. De hecho, en el capítulo 18 de este libro, Primera de Reyes, en el capítulo 18 lo encontramos en un tiempo donde el pueblo de Israel se había apartado bastante de Dios. Estaban siendo gobernados por un rey, aunque del pueblo de Israel, pero bastante impío. Había eh, Se había apartado el pueblo de Dios, estaban adorando a los Baales, y como si fuera poco, el rey pues tenía una esposa impía también, Jezabel, que es hasta incluso mencionada en otras partes de la Biblia como referencia a un mal espíritu. Y Elías era ese tipo de profeta con un calibre bastante fuerte, bastante tremendo, un hombre de Dios realmente, pero que en el capítulo 19, después de haber enfrentado al mismo rey Acab y haber enfrentado a los falsos profetas de los Baales, y haberlos degollado, y haber vencido a todos sus enemigos, y haber orado para que una vez más volviese a llover y cayera fuego del cielo, este hombre, después de diríamos, de un ministerio así milagroso, poderoso, ahora en el capítulo 19 lo encontramos en una condición donde él anda huyendo. Y lo interesante de todo esto es que cuando uno lee el capítulo 19 de Primera de Reyes y ve exactamente el contexto de cómo las cosas se fueron dando y qué es lo que realmente sucedió, uno se da cuenta de que Elías anda huyendo, pero él no lo sabe. Él cree de que anda haciendo la obra de Dios. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a topar en situaciones donde estamos completamente equivocados, hermanos, donde eh, creemos que estamos en el camino correcto y en realidad no lo estamos. Mire, yo quiero leer esta porción y quiero leerla y que le preste mucho cuidado.
Pero después de que Elías viene de matar a todos sus enemigos, en el capítulo 19 y en el verso 1 dice la palabra del Señor, estoy leyendo la Reina Valera, 1960, y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, en el verso 1, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vea el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, está hablando de Elías, para salvar su vida. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Él creía que estaba haciendo algo correcto. Él creía de que eh, el levantarse y huir le ayudaría a salvar su vida. Y dice, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, había caído en un estado de depresión. Y las oraciones que él hacía eran diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. O sea, que nosotros muchas veces nos podemos eh, llegar a quedar en una condición donde andamos huyendo, donde venimos y nos sentamos debajo de un enebro, como cayendo en una condición de depresión, de miseria, y deseando la muerte, y quedarnos incluso no solamente sentados, sino llegar al punto hasta de dormirnos. ¿Cómo es posible que en la vida muchas veces después de haber sido personas que hemos amado la presencia de Dios, que hemos disfrutado de sus bendiciones, cómo es posible que de repente nos quedamos como añorando solamente el pasado y recordando cosas bonitas que nos sucedieron en el pasado, pero que en el presente podemos estar igual que Elías sentados debajo de un enebro, y qué digo, sentados, dormidos, deseando más bien morirnos, pidiéndole a Dios incluso que nos quite la vida. Y tiene Dios que intervenir en nuestras vidas. Dice aquí de que un ángel tuvo que intervenir en el verso 5. Dice, mientras él estaba dormido, dice que un ángel le tocó y le habló y le dijo, levántate, come. Ya había perdido hasta el apetito, estaba dormido, ya no se levantaba, ya no reaccionaba. Era tanta la depresión que este hombre estaba viviendo que ya no quería nada, siendo un heraldo, siendo un hombre con poder de Dios, siendo un hombre usado por Dios. En la condición en la que se encuentra es una condición donde muchas veces todos caemos, donde nos deprimimos, donde nos decepcionamos, donde ya no queremos nada, queremos morirnos y estamos tirados debajo del enebro. Pero la Biblia utiliza la palabra ángel muchas veces, incluso en el Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias. Y vemos ahí que el ángel puede ser un ministro, es un mensajero. Y quizás yo no tengo nada de cara de ángel, pero creo que soy un mensajero para su vida. Y tengo que decirle igual,
Eh, no sé si nos conocimos, pero si nos conocimos, ¿cómo lo conocí yo a usted? ¿O cómo la conocí yo a usted? Como un hermano, como una hermana que hacía cosas lindas en el Señor. Pero ¿cómo se encuentra hoy? Tirado, dormido, debajo de un enebro, amargado, deprimido, queriéndose morir. Mi mensaje es el mismo que del ángel. Levántese, coma, beba, porque hay mucho más que hacer. Y entonces dice que en el verso 6 dice que, mire, qué tremendo. Elías miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió, pero dice ahí, y volvió a dormirse. ¿Cuántos intentos ha hecho usted de ir a una iglesia? ¿A cuántas iglesias ha ido? ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted y usted ha dicho, hoy sí, con esta comida y con esta bebida, hoy sí va a estar bueno esto? Y parece que usted se va a levantar, pero se vuelve a dormir y ya no quiere seguir. Y entonces dice en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. En otras palabras, esto todavía no se ha terminado. O sea, usted puede haber sido como Elías, hizo llover agua del cielo, hizo que el agua se detuviera, hizo caer fuego del cielo en algún tiempo, habló lenguas, usted sirvió como diácono, como diaconisa, como maestro, como, qué sé yo, como pastor quizás, o lo que sea, como anciano dentro de una iglesia. Esto no se ha terminado, todavía le resta mucho camino. Entonces usted tiene que comer, usted tiene que levantarse, usted tiene que volver a, a seguir adelante donde quiera que usted se encuentre. Vea esto. Dice, se levantó pues, verso 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Yo quiero que usted vea esto. Qué interesante es la administración de Dios. Un ángel viene, le ofrece comida, lo despierta, le habla y él come y lo fortalece por 40 días. Ojalá que la palabra que yo estoy compartiendo con usted lo despierte, lo levante, le alimente, le ayude a saciar su sed y que le fortalezca como para caminar 40 días y 40 noches. Pero el problema no es, no es el que usted esté tirado y que, o cómo decirle, el problema no es que solamente lo que está pasando ahorita, sino que el problema es que muchas veces nosotros, Dios nos puede visitar, Dios nos puede hablar y nos puede fortalecer y nos sentimos fuertes y caminamos y le damos con todo, pero luego tomamos decisiones equivocadas. La porción que hemos leído dice de que él se levantó, comió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches y se fue hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Y allí dice que se metió en una cueva para pasar la noche. O sea, él se fue al monte de Horeb, pero el monte de Horeb no era el lugar que Dios quería de que Elías estuviera. Elías creía de que con irse al monte de Horeb, Elías conocía el monte de Horeb, él sabía de que ese era un lugar histórico, él sabía que ese era un lugar donde Dios se había manifestado al pueblo de Israel cuando después de que salieron de Egipto, allí les dio las leyes y todo.
Él lo sabía todo eso y él dijo, este es el lugar, este es aquí es donde yo tengo que ir y se metió allí, pero ese no era el camino que Dios quería para él. Él se metió en una cueva, estaba encerrado y lo interesante es de que allí pasó la noche y viene palabra de Dios en el verso 9 en la última parte, y vino palabra de Jehová, dice allí, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta para mí es bastante interesante, porque es la misma pregunta que el Señor me hace a mí y que el Señor le hace a usted. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí en esta ciudad? ¿Qué estás haciendo incluso en esta iglesia? ¿Qué estás haciendo en esta relación que tienes? ¿Qué estás haciendo en este trabajo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida o estás haciendo lo que tú escogiste, el camino que tú escogiste? ¿Estás en una cueva, encerrado, creyendo de que allí es donde Dios te quiere? ¿En esa relación que tal vez el Señor no quiere para ti? ¿En ese trabajo que haces que donde el Señor dice, este no es el lugar donde tú tienes que estar? ¿O esta ciudad donde tú te encuentras? ¿Qué estás haciendo en esta ciudad? ¿Para qué viniste? ¿Veniste huyendo del peligro? ¿Veniste porque creíste que ibas a hacer dinero? ¿Veniste porque creíste de que era el monte de Dios? ¿Porque es Oreb? Y el Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? Porque tal vez ese lugar que tú escogiste no es el lugar que Dios realmente quiere para tu vida. Y te hace esa pregunta. Y miren la respuesta de Elías, cómo uno puede estar equivocado, porque uno se mete a veces hasta la respuesta en la mente y en el corazón y uno cree que está contestando, uno cree de que está contestando correctamente y uno está convencido de lo que está diciendo. Mire lo que le dice el verso 9. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? En el verso 10, él respondió, tal vez sea la misma respuesta suya. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire qué interesante. Él dice, Señor, yo estoy aquí porque yo soy un hombre celoso. Yo estoy aquí porque tengo celo por ti, Señor. Yo estoy aquí porque los demás del pueblo de Dios han dejado tu pacto. Yo estoy aquí, Señor, porque han derribado tus altares, ya no te adoran, ya no te sirven. Solo yo, Señor. Han matado a tus profetas y solo yo he quedado. ¿Te acuerdas de todos aquellos que tú conociste? Señor, todos ellos se apartaron y solo yo estoy en pie, Señor. Solo yo he quedado y resulta que ahora que yo he quedado, me andan buscando para matarme. Quieren quitarme la vida. Qué equivocados muchas veces podemos estar. Y a veces, perdonen la palabra, pero a veces qué necios somos en nuestras convicciones. Mire lo que le dice el Señor en el verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En otras palabras, Elías, sal de esa condición en la que te encuentras y ponte delante de mi presencia. Busca mi presencia porque te quiero hablar, Elías. Te quiero ministrar porque estás equivocado. Estás mal donde te encuentras. Estás mal lo que piensas. Estás mal
en lo que haces, el rumbo que llevas no es el correcto. Sal de allí, ponte en el monte delante de Jehová. Y entonces dice que he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En la quietud, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y se salió y se puso a la puerta de la cueva, porque él entendió de que era la presencia del Señor. Era el Señor queriéndole hablar. De igual manera el Señor quiere hablarte. Te está hablando en este momento. ¿Qué haces? ¿Qué haces allí donde te encuentras? Y interesantemente, en ese viento apacible Dios le volvió a hablar. Y le dijo, dice que en el verso 13, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, el Señor preguntándole otra vez. ¿No sabía el Señor? Claro que sí, pero quería oír lo que Elías tenía que decirle. Tu oración es importante, el Señor todavía te escucha, a pesar de que tu oración esté equivocada. Pero Él te quiere escuchar, porque te quiere ministrar. Le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez. Y la segunda vez Elías en el verso 14 le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se lo había aprendido de memoria ya su discurso. ¿Qué discurso tiene usted? ¿Qué discurso tengo yo? ¿Qué discurso se ha aprendido tan de memoria usted para defender su posición? Y lo peor, delante del Dios del cielo que todo lo sabe. Elías ni era un celoso de Dios. Elías en ese momento no está allí porque es un celoso de Dios, no está allí porque los demás dejaron el pacto y porque él sí guarda el pacto, porque anda huyendo. Él no está guardando ningún pacto, él anda huyendo. Él no está allí porque los demás derribaron los altares y ya no van a la iglesia y solo él va a la iglesia. No, él anda huyendo. Es más, posiblemente usted ya ni se congrega. Usted ya ni lee la Biblia. Usted ha quedado de recuerdos nada más de lo que hizo en el pasado. Y entonces usted le contesta todas estas sandeces al Señor. Y en el verso 15, el Señor le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y vas a ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo de Safat de Belmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, el camino que llevas, ahí donde estás, no es el correcto, le dice el Señor. Señor, pero estoy en Horeb. Elías, estás equivocado, estás equivocado. Regrésate, regrésate, porque el lugar donde estás no es el correcto. Regrésate porque lo que estás haciendo no me agrada. Regrésate porque estás amargado. Regrésate porque estás deprimido. Regrésate porque lo que crees tú que estás haciendo no es mi voluntad. Lo que estás haciendo sin darte cuenta es estar encuevado, dormido,
y tú crees que estás haciendo lo que a mí me agrada. Regrésate por tu camino de donde vienes, de allí de donde vienes huyendo. Allí es donde yo te quiero. Ay, ¿cuántos de nosotros vivimos hablando de los demás que han dejado el pacto de Dios? ¿Cuántos de nosotros vivimos hablando de los que ya no se congregan, pero nosotros también estamos bien lejos de la voluntad de Dios? La pregunta del Señor para Elías fue, ¿qué haces aquí? Y la pregunta es la misma que nos hace a nosotros. Ve, vuélvete por tu camino. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero orar por ustedes donde quiera que se encuentren, Padre, donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis hermanas, Señor, en la situación en la que se encuentren. Yo te pido misericordia sobre sus vidas, que tú los auxilies y que tú les muestres, Señor, que todavía hay mucho que hacer. Señor, yo pongo mis manos en esta pantalla para que aquellos que se sienten desesperados, que se sienten mal, puedan también poner sus manos sobre estas manos y de una manera como de conexión podamos llegar juntos hasta tu presencia, Señor, para pedirte perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones y para pedirte de que endereces nuestro camino, Señor, y para que podamos volvernos hacia tu voluntad, Dios mío, que podamos encontrar el camino, Señor, y que podamos entender que la vida no se ha acabado, que todavía tienes mucho que hacer por nosotros, por esa hermana que se siente desesperada y que está llorando, y por ese hermano que se siente, Señor, mal y deprimido y que se siente llorar, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda llegar y que tus ángeles puedan llegar, Señor, y puedan, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, fortalecerlos, Dios eterno, mientras se encuentran en esta condición y que puedan encontrar la fuerza, Dios amado, para seguir adelante y terminar tu obra, Dios mío, hasta el final y que puedan terminar su carrera con gozo, Señor. Dios eterno, endereza nuestros pasos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Interven en cada una de nuestras vidas, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, hermana. Sigamos adelante. Dios me lo bendiga. Amén.